Hola, hola, ¿cómo están? En el video anterior estuvimos trabajando el amplificador operacional en una configuración no inversor. Básicamente esa configuración que nos garantiza, pues que el voltaje no nos va a cambiar de signo, va a ser con el mismo signo de entrada y adicionalmente vamos a tener una amplificación y según esta configuración que nosotros tenemos, pues ya vimos en el video anterior que este era el resultado del voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Y eso nosotros lo aplicamos aquí a un ejercicio, encontramos, hicimos todo el análisis para ese ejercicio y en esta ocasión pues lo que vamos a hacer es aplicar este concepto del no inversor pero a un ejercicio más complejo y lo vamos a resolver a través de dos métodos. Recuerde que la solución del ejercicio pues ya usted la tiene disponible en los comentarios del video, aparece la solución en un PDF, así como un enlace para que usted pueda descargar de manera directa libros de circuitos, de análisis de circuitos o fundamentos de circuitos. Pues bien, entremos en materia. El ejercicio que vamos a resolver es este, es el 531 del libro de Alexander Isadiko, Fundamentos de Circuitos, la quinta edición. Y nos está preguntando que encontremos el valor de IX, entendiendo que la IX es la que acá nos están mostrando. Lo que tiene este ejercicio es que nos están colocando por acá una fuente de corriente y eso, digamos que a nivel de análisis tenemos que repensar un poquito cómo trabajar con esa fuente de corriente, pero igual es sencillo. Vamos a hacerlo de dos métodos. El primer método, vamos a trabajar por nodos, ¿sí? Entonces vamos en este método de nodos, recuerde que también por allá hay más de un video explicando este método. Vamos a escoger este nodo, vamos a llamarlo nodo 1 y este el nodo 2 y por acá tenemos nuestro nodo tierra. Y para cada uno de estos nodos pues vamos a hacer un balance de corrientes. Corrientes que entran es igual a corrientes que salen. Entonces vamos a arrancar con el nodo 1. En el nodo 1, ¿qué corriente está entrando? Pues vamos a decir que la que está entrando es una de 4 miliamperios. Y adicionalmente, pues vamos a decir que por acá va a pasar una corriente I1, por acá va a pasar una corriente I2 y por acá va a pasar una corriente I3. Quiere decir que esos 4 miliamperios va a ser igual a I1 más I2 más I3. Ahora, ¿qué vamos a decir? Este I1, pues entonces, ¿cómo se calcula? Pues es la diferencia de potencial sobre esa resistencia, entonces dividido la resistencia, la diferencia de potencial sobre esa resistencia, entonces va a ser V1 menos, aquí tenemos un potencial de 0, entonces menos 0 sobre los 3 kiloohmios. La de I2 pues también va a ser lo mismo, una diferencia de potencial, entonces vamos a decir acá V1 menos V2 sobre 6 kiloohmios. Recuerde que en este método es importante definir cuáles son los voltajes más grandes. En este caso, vamos a suponer que V1 es mayor que V2 y eso nos da el sentido de movimiento de la corriente. Y para el I3, entonces, si la I3 es la que nosotros tenemos acá en la parte superior, y vamos a decir entonces que ese I3 va a ser V sub 1 menos el voltaje que tenemos acá, ese voltaje en ese punto pues es V sub 0, entonces menos V sub 0 sobre el valor de la resistencia que son 12 kiloohmios. Y esto entonces vamos a decir que esto nos va a quedar igual a los 4 miliamperios. Aquí podemos comenzar a hacer algo de análisis. Y nos vamos a dar cuenta que este V sub 0, en este punto tenemos V sub 0 que coincide exactamente con esta entrada inversora. Entonces el voltaje acá va a ser V sub 0 y el voltaje acá en la no inversora, como estos dos voltajes son los mismos, entonces esto vale V sub 0. Por tanto, de ese análisis podemos deducir que V sub 0, bueno, más bien que V sub 2 es igual a V sub 0. ¿Listo? Y podríamos entonces reemplazarlo y decir que esto nos queda 4 miliamperios y esto nos queda V sub 1 menos 0, será un V sub 1 sobre 3K más V1 menos V sub 2, pero vamos a dejarlo en términos de V sub 0, o sea, V sub 1 menos V sub 0 sobre 6K.
más B sub 1 menos B sub 0 sobre 12K. Lo siguiente, cuando tenemos estas fracciones, nosotros podríamos pensar en multiplicar todo por 12K, ¿cierto? Para eliminar las fracciones. Entonces, si yo multiplico todo por 12K, entonces, ¿qué me queda? 12 por 4, 48. Este son milis y estos son kilo, entonces las unidades se nos anulan. Esto sería 10 a la menos 3, este sería 10 a la 3, quedaría entonces 48. Mejoremos este 4. Esto nos quedaría un 48. ¿Qué unidades? Voltios. Y acá nos quedaría 12K dividido 3K. Ah, bueno, porque eso realmente acá son kiloohmios, ¿no? 12K dividido 3K nos da 4. Entonces esto sería 4B sub 1. Y acá tendríamos 12 dividido 6. Esto nos daría 2. Entonces más 2. B sub 1 menos B sub 0. Y este nos daría 12 dividido 12. Esto entonces nos da B sub 1 menos B sub 0. Entonces mire que lo único que hicimos acá fue hacer esa multiplicación para eliminar las fracciones. Ya nos queda más fácil. Entonces aquí nos vamos a quedar con 48 voltios es igual a 4. Entonces vamos a hacer lo siguiente, mire, 4. 2 por 1, 2 más 1. Entonces 4, 6 y una 7B1. Y con el B sub 0 que tenemos, 2 por menos 1 será menos 2. Y 1 por menos 1 nos da menos 1, 2 menos 1 nos da menos 3 B sub 0. Entonces aquí ya tenemos una ecuación. ¿Listo? Esta es una ecuación que podemos utilizar. La siguiente ecuación pues la vamos a tomar del nodo 2. Y de este nodo entonces vamos a tener acá, vamos igualmente a hacer un balance. ¿De qué? De la corriente que entra va a ser igual a la corriente que sale. ¿Qué corriente está entrando? Pues va a ser I2. ¿Y esa I2 qué es? Es B1 menos B sub 2 sobre 6K. Es igual a la corriente que sale. Y en este caso la corriente que sale va a ser IX, ¿cierto? En este caso IX va a ser B2, o sea, esta que viene bajando acá, menos, eh, mm, bueno, entonces la diferencia de potencial sobre esa resistencia sería menos 0 porque acá tendríamos la tierra y acá nos queda entonces sobre 6K. Recuerde que por ser un amplificador operacional, lo estamos considerando de manera ideal, entonces estamos considerando que esta corriente es cero. Aquí no hay corriente, entonces toda esta corriente I2 en este nodo lo que está haciendo es que está pasando por acá. ¿Sí? Eso es algo que nosotros podríamos entonces considerar. Ahora, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que en este orden de ideas ya sabemos que V2 es lo mismo que V sub 0, entonces vamos a borrar aquí este subíndice y le vamos a escribir el subíndice sub 0. ¿Listo? Para no escribir otra línea. Y ya así, entonces, podríamos multiplicar a toda la expresión por 6K para hacer el mismo escenario de lo anterior y eso nos quedaría sin fracciones y esto es B sub 1 menos B sub 0 es igual a B sub 0. De tal forma que yo puedo despejar B sub 1. B sub 1 es igual a 2B sub 0, porque acá sumaríamos a ambos lados B sub 0, entonces quedaría así. Y en ese orden de ideas, pues entonces esta sería la segunda ecuación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ok, vamos a reemplazar la segunda ecuación en la primera ecuación. ¿Cómo nos queda? Nos queda 48 voltios es igual a 7B1 menos, bueno, pero dijimos que B sub 1 es 2B sub 0, entonces vamos aquí a reemplazarlo. Esto nos queda 7, 2B sub 0 menos 3B sub 0. Y esto nos queda 7 por 2, 14, menos 3, 11. Entonces nos queda 48 voltios es igual a 11 B sub 0. O sea que B sub 0 es 48 sobre 11 voltios. ¿Listo? Ya lo tenemos. Entonces ya tengo el B sub 0, el valor del voltaje, por ejemplo, este que nos están mostrando ahí, yo ya lo tengo.
Y también sabemos que es el mismo voltaje que tenemos acá en la entrada no inversora, quiere decir que es este mismo y podemos entonces calcular la corriente IX. ¿IX qué va a ser? Pues ese voltaje V sub 0 sobre 6K. Entonces, en este caso, bueno, kiloohmios. En este caso sería 48 sobre 11 voltios sobre 6 kiloohmios. Y si lo hacemos aquí con calculadora, entonces esto nos queda 48 dividido 11 y esto lo vamos a dividir entre 6 exponente 3. Y esto mire que nos da 7.27 por 10 a la menos 4. Entonces voy a escribirlo 7.27 por 10 a la menos 4. Si yo corro estos dos lugares hacia acá, pues acá sería a la menos 6, entonces quedaría 727, miremos decimales, 727.27, o sea, dejémoslo en punto 3, aproximándolo, por 10 a la menos 6, que implicaría microamperios. Y esa sería la solución para este ejercicio. Pero ya les había dicho que íbamos a resolver este ejercicio de dos maneras distintas. Vámonos con la segunda. Si ya con esto es suficiente, pues nada, ya nos encontraríamos en el siguiente video. Pero para los que quieren ver cuál sería una forma alternativa de solucionarlo, pues vamos a explicarlo, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tenemos esta fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Lo que yo puedo hacer es una transformación de fuentes. Entonces acá vamos a transformar fuentes. ¿Listo? Y esta transformación de fuentes, entonces, básicamente, ¿qué es? Cuando nosotros la encontramos así, vamos a colocar entonces una fuente de voltaje, voy a colocarla por acá, y esa fuente de voltaje entonces va a tener más acá y menos acá. ¿Por qué el más en la parte superior? Porque la corriente nos está indicando que está andando en ese sentido, de menos a más, ¿listo? ¿Qué valor le coloco a esa fuente de voltaje? Pues le coloco la multiplicación de la corriente por la resistencia. En este caso sería 4 mili por 3K, entonces 4 por 3, 12 voltios, ¿cierto? Porque los mili con los K se nos anulan. Y esta resistencia de 3 kiloohmios, pues la vamos a colocar en serie con la fuente que tenemos ahí. Entonces la colocamos en serie. Entonces ahí ya lo tenemos. Este sería entonces nuestro punto. Acá tenemos nuestros 3 kiloohmios. Esos ohmios quedaron raros, entonces dejémoslos ahí. Ok, entonces eso que acabamos de hacer es lo que transformamos en esta parte. ¿Listo? Esa es esa transformación. Entonces, sigamos. ¿Qué nos queda? Nos queda acá una resistencia de 6 kiloohmios, que sería esta que tenemos acá, ¿cierto? Tenemos por acá una resistencia de 12 kiloohmios. Entonces, 12 kiloohmios. Esas letras quedaron como raras. Entonces, 12 kiloohmios. Y por acá, entonces, tendríamos esta resistencia también de 6 kiloohmios. Y por acá tendríamos entonces conectado nuestra tierra. Por acá aparecería nuestra tierra. ¿Listo? Ahora, aquí tendríamos nuestro amplificador operacional, ¿cierto? Aquí con su entrada no inversora, acá tendríamos su entrada inversora y en este amplificador operacional, por acá estará la salida y conectamos esta no inversora, perdón, la inversora la colocamos conectada a este punto, ¿cierto? Y acá tenemos, por acá podemos extender y esto será un menos y esto será un más y este será el B sub 0. Y esta resistencia entonces también la vamos a unir a este punto. Ahí sería. Listo. Entonces este ya sería nuestro nuevo circuito. Y en ese orden de ideas pues podemos hacer exactamente el mismo análisis. ¿Qué análisis? Ah, ok. Vamos a considerar que este voltaje es V sub 0, por tanto este voltaje es V sub 0. ¿Listo? Tenemos estos 12 voltios, ok, y vamos entonces a hacer también por nodos, en este nodo, nodo 1
y nodo 2, vamos a hacer el análisis. Eh, Vamos entonces en el nodo 1. Vamos a arrancar con el nodo 1. En el nodo 1, ¿qué vamos a? El balance de corriente es la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Y recuerde pues que aquí también adicionalmente vamos a suponer que B sub 1 es mayor que B sub 2. Soy yo el que decide que ese es el orden de jerarquía en los voltajes. Ahora, ¿cuál es la corriente que entra? Ah, ok, la corriente que entra pues va a ser esta corriente, ¿cierto? Pero esa corriente entonces va a ser la diferencia de tensión. Acá tenemos 0 voltios, acá tenemos 12, o sea, será 12 voltios. Aquí será la corriente que entra va a ser 12 voltios menos B sub 1 sobre 3 kiloohmios. Esa sería la corriente, que es la diferencia de tensión sobre esta resistencia de 3 kiloohmios, esa diferencia de tensión dividida la resistencia. Listo. ¿Qué corrientes están saliendo? Ah, pues vamos a suponer que está saliendo esta corriente y que está saliendo esta corriente. Entonces, vamos con la de arriba. La de arriba entonces va a ser la diferencia de tensión, que es B1 menos B sub 0, ¿cierto? Recuerde que este punto acá es B sub 0, sobre la resistencia, que en este caso es de 12 kiloohmios. Y también está saliendo esta que pasa por la de 6 kiloohmios, entonces va a ser B sub 1 menos B sub 2, pero ya sabemos que B sub 2 es B sub 0, sobre 6 kiloohmios. Y acá entonces hacemos exactamente lo mismo, igualito que en el anterior, vamos a multiplicar todo esto por 12. Entonces, para quitarnos el dolor de cabeza vamos a dejarlo acá, 12 kiloohmios, para quitarnos el dolor de cabeza de las fracciones. Entonces, esto nos queda 12 dividido 3 nos da 4. Entonces, 4, los kilos y los kilos se nos anulan y nos queda 4 factor de 12 menos B1. Va a ser igual a ¿quién? 12 dividido 12 nos da 1, o sea que va a ser B1 menos B sub 0 más, esto nos quedará 12 dividido 6 nos da 2, entonces 2 B sub 1 menos B sub 0. Y mire que acá estas dos las podríamos sumar, ¿cierto? 2 y 1 nos da 3, entonces esto nos da 3 B sub 1 menos B sub 0 y acá por este lado nos da 48 al aplicar distributiva menos 4 B sub 1. Y acá entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer, vamos a escribirlo en esta parte, 48 menos 4 B sub 1 es igual a 3 B sub 1 menos 3 B sub 0. Vamos a sumar a ambos lados 4 B sub 1 y eso quiere decir que nos queda 48 es igual a 3 más 4, 7 B sub 1 menos 3B sub 0. Entonces mire que la expresión es exactamente la misma que nosotros habíamos logrado aquí en el ejercicio anterior. Llegamos exactamente a la misma expresión, independientemente de que yo haya hecho la transformación de fuentes o no. La siguiente parte del ejercicio pues es aplicar para el nodo 2, ¿cierto? Y en el nodo 2 pues nosotros vamos a hacer ya ese análisis que va a ser la corriente que pasa por acá, o sea, el voltaje, esto será voltaje en 1 menos el voltaje en 2, que ya sabemos que es B sub 0, o sea, es esta caída de tensión, sobre los 6 kiloohmios, ¿cierto? Va a ser igual, sabemos que por la entrada no inversora no circula corriente, entonces toda se va en camino para acá, entonces va a ser igual a B sub 2, que es B sub 0, o sea, este voltaje, menos 0, porque estamos hablando que es la diferencia de tensión sobre esta resistencia, o sea, menos 0 sobre 6K. De acá entonces, nuevamente, estas expresiones se pueden simplificar y acá vamos a decir que B sub 1 menos B sub 0 es igual a B sub 0, o sea que volvimos a llegar a lo mismo de B sub 1 es igual a 2B sub 0. Y eso entonces nuevamente lo puedo reemplazar en la ecuación 1 y nos va a quedar que 48 es igual a 7 por 2, 14 de una vez B sub 0 menos 3B sub 0
de tal forma que B sub 0 es igual a 48 sobre 14 menos 3 nos da 11. Estos serían voltios. Acá tenemos las unidades de los voltios. ¿Listo? Ok, con eso entonces ya nuevamente, como ya lo miramos acá, pues lo único que tenemos que hacer es calcular la corriente que va por esta resistencia. A esta es la que se conoce como IX, entonces esa corriente no es nada más que el voltaje 48 sobre 11 voltios dividido la resistencia que es de 6 kilo ohmios y nuevamente esta corriente ya sabemos que nos da 727,3 microamperios. Mire que apliqué una estrategia diferente, pero el resultado termina siendo el mismo. Bien, hasta aquí este video. Si ha salido, si ha surgido alguna duda, por favor, colóquela en los comentarios. Yo estaré presto a solucionarlas, inquietudes. Gracias por apoyarnos, gracias por vernos. Nos encontramos en el próximo video.